Bueno, ejercicio del movimiento de una partícula. Vamos a suponer que una partícula es lanzada a una velocidad inicial de 6 metros por segundo, ¿sí? Y cae a una velocidad final de menos 18 metros por segundo. Entonces, calcular pues, la trayectoria de que sigue esta partícula. ¿Qué podemos determinar de este ejercicio? ¿En qué tiempo cae esa partícula? ¿Qué altura alcanza máxima? ¿En qué tiempo lo hace? ¿Sí? ¿Qué altura tiene inicialmente? Entonces, para poder determinar todo esto, tenemos un par de ecuaciones que dicen la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y tenemos una segunda expresión que nos dice que la posición final depende de la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, este par de expresiones nos sirve para determinar todas estas variables. Entonces, analizamos el primer caso, que es cuando tenemos la partícula en este punto. Lo que sabemos en este punto es que la posición final, al estar en el suelo, entonces se considera como 0. Entonces partamos de esa primera información. Y retomando las dos ecuaciones que acabamos de expresar, veamos la primera. ¿Cuál es la velocidad final que estamos apuntando en este ejercicio? Es menos 18. ¿Sale? La velocidad inicial que estamos proyectando es de 6 metros. La gravedad, pues es una constante, 9.81. Y lo que vamos a encontrar es entonces en qué tiempo esa partícula cae. Entonces, despejando tiempo final, nos queda el 6 está sumando, pasa restando, nos queda menos 18, menos 6. Menos 9.81 está multiplicando el tiempo final, entonces va a pasar dividiendo. Menos 18 menos 6, pues es menos 24. Menos entre menos se elimina. Y menos 24, perdón, 24 entre 9.81 nos da 2.4465 segundos. Ese es el tiempo que tarda la partícula en caer al suelo. Y eso es a partir de la primera ecuación. Utilizando la segunda ecuación dice, la posición final, ya quedamos que la posición final es 0. La posición inicial, esa no la conozco. Más la velocidad inicial, esa es 6. ¿En qué tiempo cae la partícula? Es lo que acabamos de descubrir como 2.4465. Menos un medio de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. Entonces, resolviendo, 6 por 2.44 nos da 29.35. No, perdón. 14.6789. Un medio de la gravedad por 2.44 al cuadrado es menos 29.3578. ¿Sí? Entonces ahora sí, este factor que está sumando pasa a este lado restando y este factor que está restando pasa sumando. Por lo tanto nos queda que la altura inicial es de 29.3578 menos 14.6789. Y el resultado de esto es 14.6789 metros. Entonces ya encontramos en qué tiempo cae la partícula y cuál es la altura inicial que tiene este movimiento. Es decir, ya encontramos esta variable y esta variable.
Ahora nos vamos a concentrar en este punto. ¿Qué es lo que conocemos en este valor? ¿Sí? La velocidad tiene un factor inicial. De hecho, aquí se va a ir incrementando en esta primera etapa. Pero conforme va cayendo, la velocidad va aumentando, decrementándose en signo. Es decir, cambia el signo, perdón, incrementa en magnitud. Pero entonces en esta transición lo que conocemos es que la velocidad es 0. Entonces expresamos el nuevo dato que tenemos, que la velocidad final es 0. Y nuevamente utilizando las dos ecuaciones que conocemos, las que expresamos desde la primera instancia, es decir, tenemos velocidad final y tenemos posición final. Entonces, si tomamos la velocidad inicial es 0, perdón, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es de 6 metros por segundo, menos la gravedad. El tiempo que vamos a encontrar es el tiempo en que alcanza el punto más alto. Entonces, resolviendo esto nos queda que el tiempo en alcanzar el punto más alto es la división de 6 entre 9.81. Y eso nos da 0.6116, en este caso segundos. Ya encontramos en qué tiempo la partícula alcanza el punto más alto. De la segunda ecuación tenemos la altura final. La altura final sería en este caso la altura máxima, que es realmente lo que nos interesa encontrar, ¿sí? Entonces la altura máxima está definida por la altura inicial. La altura inicial, entonces, en el ejercicio, en la parte anterior encontramos que es 14.6789 metros, más la velocidad inicial. La velocidad inicial también se encontró, o se tiene, perdón, que es de 6 metros por segundo. ¿En qué tiempo? En el que acabamos de encontrar como 0.6116, ¿sí? Menos un medio de la gravedad por este tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, resolviendo, la multiplicación de 6 por 0.6116 da 3.6697. La solución de 0.61 al cuadrado por 9.81 entre 2 nos da 1.8349. Y si hacemos esta suma y resta, encontramos que la altura máxima es de 16.5138 metros. Entonces, recapitulando, quiere decir que del ejercicio que inicialmente tenemos con una velocidad inicial de 6 metros por segundo y una altura, a ver, déjenme corregir las unidades, 6 metros por segundo y una velocidad final de menos 18 metros por segundo, con las operaciones que acabamos de realizar encontramos todas las variables que están involucradas. ¿Qué encontramos? Que la altura que alcanza esta partícula es de 16.51 metros. ¿En qué tiempo? En 0.6116 segundos, ¿sí? También determinamos que la altura en la cual se lanzó el objeto es de 14.68 metros. Y el tiempo que tardó en caer este objeto fue de 2.45 segundos. Entonces, describimos todas las incógnitas que teníamos a partir de las dos velocidades que tenemos inicialmente. Y retomando, todo esto parte del par de ecuaciones que se deducen del conocimiento que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo.